Y bueno, pues un poco ya para terminar, esta diapositiva simplemente es una captura. Esto está hecho hace mucho tiempo de un servidor HP, ya ni me acuerdo cuál, pues probablemente era Iluso, una de las máquinas que teníamos hace mucho aquí. El comando netstat está ejecutado aquí con la opción TCP para que nos dé todos los parámetros, todos los contadores que el sistema operativo tenía en ese momento para el TCP de ese servidor. Y esto simplemente para destacaros una idea que decía al principio de este tema, que es que el TCP es único para todo el equipo, ¿vale? No hay, así como las interfaces, cada interfaz es una instancia independiente del nivel de enlace, los niveles de red y de transporte son únicos en toda la caja. Y este TCP soporta todas las conexiones por todas las interfaces con todos los clientes a nivel de aplicación que pueda tener este equipo. Y el comando netstat en este caso nos está dando las estadísticas de ese tráfico desde que el equipo se arrancó la última vez. Entonces, esto era un servidor que en ese momento llevaba, como se puede ver aquí, pues cerca de 1 millón de paquetes enviados, ¿vale? Y por ejemplo nos está diciendo que se han retransmitido 544 paquetes de datos. O sea, ha habido 544 veces de las 978.000 en que se ha tenido que retransmitir un segmento TCP. En términos relativos eso es el 0,06% de segmentos retransmitidos. Seguramente, espero que así sea, siempre o la mayoría de veces por problemas de congestión, no por problemas a nivel físico. Pero esto ya no lo puedes saber. A este nivel el equipo te dice los casos de retransmisiones, ¿vale? En cualquier caso es una tasa pues bastante baja y cabe pensar eso, que sea simplemente por problemas de congestión. Luego, el timer de persistencia, es aquel de que te han cerrado la ventana y luego te esperas un rato y dices, a ver si es que sigue la ventana cerrada o es que me ha dicho que ya estaba abierta y no me he enterado. Pues ha habido 188 veces en la vida de este servidor, en esos 1 millón de paquetes, ha habido 188 ocasiones en que ha tenido que mandar ese mensaje de prueba a ver si es que la ventana seguía cerrada o no, ¿vale? Luego, ACKs duplicados, o sea, le han enviado el otro TCP o los otros TCP, todos en conjunto, le han enviado 1.294 paquetes de ACK duplicados, que significa un 0,5% del total de los paquetes de ACK, que son 250.000, como podéis ver ahí arriba, ¿no? Entonces, bueno, viendo un poco el valor relativo de estos parámetros, te puedes dar una idea de si tu TCP está funcionando bien o no, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos dice el número de paquetes duplicados, también podemos calcular la tasa de paquetes duplicados, ¿vale? O sea, de paquetes con información que han llegado 2 veces, presumiblemente porque el TCP del otro lado no había recibido el ACK correspondiente. Cuando yo le he mandado el ACK se ha perdido, ¿eh? El TCP, que son muchos TCPs, porque esto era un servidor, pero todos juntos ha habido 174 veces que ha ocurrido eso. O los segmentos recibidos fuera de orden. Esto es una cosa que también es interesante. Se hace mucho énfasis y es verdad que en Internet los paquetes pueden seguir diferentes rutas. Pero eso es la excepción, no es la regla, ¿vale? Entonces aquí tenéis una medida de cuántas veces ocurre eso. Pues 300 veces de 1 millón, ¿vale? Un paquete ha sido recibido después de cerrar una conexión. Esto también era una cosa que podía ocurrir y para eso teníamos esos 2 minutos de maximum segment lifetime, ¿vale? Pero eso es muy poco probable que ocurra, pues ha ocurrido una vez del 1 millón de paquetes. 397 peticiones de conexión, 414 aceptaciones. Ahora no me preguntéis por qué acepta más que las peticiones que recibe, no lo sé, pero debe haber una explicación, ¿vale? Tampoco sé por qué hay más conexiones establecidas que las peticiones, probablemente porque algunas las ha hecho él, las ha iniciado él. Estas serán invitaciones que ha recibido, ¿vale? 848 conexiones cerradas, 179 conexiones embriónicas cortadas, o sea, conexiones que no han llegado a consumar el proceso del saludo a 3 vías, eso es lo que llamábamos una conexión embriónica, ¿vale? 313.000 segmentos han actualizado el valor del RTT. Cuando él calcula el RTT con esas fórmulas que veíamos de
de la desviación media, etcétera, no lo hace con todos los paquetes, no lo hace con el casi millón de paquetes que ha recibido, pero sí con un tercio de ellos. Es muy típico, por ejemplo, si te envían 2 paquetes en ráfaga, pues que directamente, o una ráfaga, perdón, en general, la ráfaga no lleva tantos ACKs como segmentos han ido y probablemente no haces la actualización del tiempo de timeout con todos ellos. Luego el timeout de persistencia también ha entrado en funcionamiento en 190 ocasiones y el timeout de keep alive. El timeout de persistencia está relacionado el número, como veis, bastante próximo a los segmentos de prueba de ventana, porque va asociado una cosa con otra. Y luego los keep alive son esas situaciones en que la conexión se ha quedado colgando, ¿vale? Entonces, ha habido 54 ocasiones en las que mi interlocutor TCP he sospechado que se había ido sin despedirse. Pero no es verdad. De esas 54 solo ha habido una ocasión en que le he tenido que cortar por keep alive. ¿Vale? Las otras 53 han sido, por decirlo así, falsas alarmas. Ha sido simplemente que el usuario estaba inactivo o se había ido a comer. ¿Vale? Bueno, pues nada más era esto como ejemplo de un poco recopilación de lo que hemos visto en todo este tema. La siguiente diapositiva también es un poco recopilatoria de la evolución que ha tenido TCP a lo largo de la historia, desde el primer artículo que escribieron Cerf y Khan en el año 74, publicando lo que se considera el germen de los protocolos TCP/IP, que entonces no estaban separados, era todo un totum revolutum, ¿vale? Hasta el momento en que se, digamos, independiza TCP de IP, que es en el año 78 con la versión 3. Fijaros que el saludo a 3 vías también fue una incorporación no en el origen mismo de TCP, sino un pelín más tarde, en el año 75. Y ya prácticamente esto que aparece del año 82, lo que es el TCP versión 4, con por supuesto todas las mejoras que vienen debajo, pero los fundamentos del protocolo como tal son los mismos. De hecho, el único cambio que se ha producido en la cabecera de TCP desde el año 82 son esos 2 flags que hemos visto antes de la notificación con hit, la notificación explícita de congestión, ¿vale? Esos 2 flags son la única modificación que ha sufrido la cabecera de TCP en toda su vida. El cambio a IP versión 6, esto probablemente os lo explicó José Miguel, no supone ninguna modificación en TCP, salvo por el hecho de que en el checksum de TCP aparece aquel campo, ¿os acordáis? La pseudo cabecera, donde se utiliza para el cálculo del checksum, aunque no está en la cabecera de TCP, se utiliza para el cálculo del checksum las direcciones IP del nivel de red. Entonces, solo por esa tontería se tiene que cambiar TCP para funcionar sobre IP versión 6, porque el cálculo del checksum varía, puesto que varía la dirección IP. Pero si no hubiera sido por eso, el TCP sería exactamente el mismo en versión 6 que en versión 4. Bueno, y todo esto, ya digo, son las mejoras que hemos ido viendo y, como veis, pues en muchos casos aportadas por Van Jacobson, ¿vale? Hay más cosas, obviamente, las cosas no terminaron en 1999, pero las mejoras que se han producido posteriormente, pues ya tienen un nivel ya de sofisticación que no procede contarlas aquí, por eso yo no las he añadido a la lista, ¿vale? Y también porque están mucho menos desarrolladas en la práctica. Ya digo, el propio ECN, aunque está desarrollado en los sistemas operativos, todavía está muy poco extendido en lo que es la Internet. Y bueno, esta comparativa de TCP con UDP, no os olvidéis que existe otro protocolo de transporte, que es UDP, pero que no hace casi nada, ¿vale? O sea, solamente hace el transporte estrictamente y la multiplexación, eso sí, porque ya eso es ineludible, ¿no? Lo del número de puerto. Pero TCP hace todas estas otras cosas. La detección de errores sería el campo checksum. El campo checksum en UDP es opcional, salvo que estemos en IP versión 6. En IP versión 6 se ha decidido que no se le deja opcional, sino que es obligatorio, como, digamos, medida de seguridad. Exactamente igual, por la misma razón, sí. El campo checksum
lleva una pseudo cabecera que incorpora las direcciones de nivel de red y entonces no podemos utilizar exactamente el mismo UDP por ese sencillo motivo. Pero vamos, si no fuera por eso, podría ser el mismo. Bueno, y el cambio este de la opcionalidad, la no opcionalidad de su utilización del checksum, en el caso de UDP. En el caso de UDP, o sea, en el caso de IPv 6, la cabecera IPv 6 no lleva campo checksum. Y entonces por eso se consideró que sería prudente obligar el uso del checksum en UDP para IPv 6. ¿Vale? Porque en el caso de IPv 6 no hay campo checksum en la cabecera. El campo checksum de la cabecera de IPv 4, si os acordáis, era un checksum tan solo de la cabecera y había un campo de la cabecera, al menos uno, que siempre cambia, que es el TTL, el time to live, ¿vale? Que es el contador de saltos. Entonces en cada salto va cambiando. Resulta que por culpa del contador de saltos hay que recalcular el checksum en cada salto que hacemos. Y eso supone un trabajo para los routers importante, por mucho que se intenta optimizar. Entonces en IPv 6 decidieron que el checksum fuera. Entonces, para, digamos, un poco compensar esa pérdida, pues dijeron, vale, pues ahora en UDP no damos la posibilidad de omitir el cálculo del checksum. Aunque en realidad son cosas bastante diferentes, porque el checksum de IP solo abarca la cabecera, el de UDP abarca también los datos, ¿vale? Y el de IP se calcula en todos los saltos y el de UDP es a nivel de transporte, solo en el destino, ¿vale? Pero bueno, esa fue la idea. Y bueno, la siguiente diapositiva también es un poco recopilatoria, ya había una parecida en algún tema anterior, ¿vale? Ahora como resumen de todo lo que hemos visto hasta aquí, pues es la vida de una trama cuando entra por un cable Ethernet en un host hasta que es procesada a nivel de transporte, ¿vale? La trama, lo primero que la interfaz a nivel de enlace se pregunta es si la longitud de la trama es un número entero de bytes, es decir, si el número de bits es un múltiplo de 8, porque si no, no es una trama válida, ¿vale? Entonces, en ese caso se descartaría. Si esa prueba la supera, se mira si el CRC es correcto, y si no lo es, se descarta. Si esa prueba la supera, se mira si la MAC de destino pertenece a la interfaz o por donde ha entrado. Y si no pertenece, se descarta. Que pertenece quiere decir o que es la MAC que tenía físicamente escrito en el chip donde va la MAC del fabricante, o que es la MAC que nosotros a mano le hemos puesto porque la podemos cambiar o poner una MAC por software, o que es una MAC multicast de un grupo multicast en el que esa interfaz está adscrita, ¿vale? O que es la dirección broadcast. Todas esas direcciones MAC serían válidas, serían reconocidas por la interfaz como direcciones propias, ¿vale? Si no es ninguna de esas, se descarta, a no ser que la interfaz esté trabajando en modo promiscuo. Acordaros que el modo promiscuo es precisamente omitir este filtro, es aceptar todo aunque no sea para ti, ¿vale? Bueno, pues cuando hemos superado todas esas pruebas a nivel de la interfaz física, del nivel de enlace, pasamos al nivel de red. El nivel de red comprueba si el checksum es correcto, si no se descarta, se mira si la dirección de destino es la que corresponde a ese host, si no se descarta, ¿vale? Se mira si el protocolo de destino, es decir, el campo protocolo en la cabecera IP corresponde a algún proceso que esté activo en ese host. Por ejemplo, si yo tengo mi ordenador y me llega un paquete a OSPF, mi ordenador no tiene un proceso OSPF activo, lo va a descartar aunque vaya para él, ¿vale? Y en ese caso además devolvemos un mensaje ICMP de destino inaccesible. Una vez superadas todas las pruebas del nivel de red, pasamos al nivel de transporte. Claro, nivel de transporte hay dos posibilidades, ¿vale? TCP o UDP. En cualquiera de las dos, lo primero sería comprobar el checksum, salvo el caso de en UDP de que no lo hayamos puesto, ¿vale? Y si no es correcto se descarta. Se mira si el puerto de destino es reconocido, y esto es lo mismo de abajo. ¿Qué significa puerto de destino reconocido? Que yo tenga un proceso a nivel de aplicación escuchando en ese número de puerto. O dicho de otra manera, que si hago el comando netstat vea ese puerto en modo listen, ¿vale? O bien, si soy un cliente, es un puerto efímero que tiene una conexión establecida. También podría ser.
Todas esas situaciones son puerto de destino reconocido. Si ninguna de esas es verdad, se descarta y se devuelve el ICMP de destino inaccesible en UDP, o si estamos hablando de TCP, se envía un mensaje de reset para que el otro, sin más contemplaciones, cierre la conexión, digamos, pirata que tiene establecido o que está intentando establecer conmigo. ¿Vale? Y si todo eso lo supera, y solo en el caso de TCP, en UDP no, miramos si los datos que nos han llegado son duplicados de datos que ya teníamos. Si lo son, los vamos a descartar, pero vamos a devolver el ACK. Y si no lo son, pues vamos a depositar esos datos en el buffer de TCP para la conexión correspondiente, para que la aplicación, cuando lo considere oportuno, los lea. ¿Vale? Este sería paso a paso todo el proceso que seguiría un paquete cuando llega a un ordenador. Hasta esta raya, todo lo que ocurre debajo sucede sin intervención de la CPU. O sea que a mí me pueden estar llenando de basura, por decirlo así, el cable de red, mientras esa basura no lleve mi dirección MAC de mi ordenador, no voy a ver que me afecte en la carga de CPU de mi ordenador. ¿Vale? Solo cuando esa basura llegue con la dirección MAC de mi ordenador, a partir de aquí todas estas comprobaciones ya sí que van a afectar a la CPU. ¿Vale? Incluso, aunque están aquí puestas arriba, los checksums se hacen también a nivel de la interfaz. O sea que los checksums en realidad muchas veces no cargan tampoco la CPU. ¿Vale? Pero bueno. ¿Preguntas? Bueno, fijaros un detalle, he dicho, mientras la dirección MAC de destino no sea la mía, me pueden echar todo el tráfico que quieran en el cable, que no lo voy a anotar, salvo que yo me ponga en modo promiscuo. Si yo me pongo en modo promiscuo, este filtro lo quito, entonces todo ese tráfico basura me va a llegar a la CPU. Pero claro, si yo lo quiero en modo promiscuo es porque quiero eso. ¿Vale? No hay otra posibilidad. O sea que si en el Wireshark activáis el modo promiscuo, pues lógicamente la carga de CPU en vuestro equipo va a crecer considerablemente, dependiendo del tráfico que os llegue por el cable, pero si os llega mucho tráfico que no es para vosotros, puede crecer de forma apreciable.